Buenos días, el día de hoy les presento el tema polímeros naturales y sintéticos aplicados en el área de la salud y veremos a continuación los riesgos y beneficios. Empecemos por preguntarnos qué es un polímero. Hablemos de lo que vemos en lo cotidiano. Bebemos agua o bebidas carbonatadas en botellas de plástico. Utilizamos productos que están en contenedores plásticos como el champú, la crema corporal, alimentos como la cápsula, la mayonesa. Y sí, todos los plásticos son polímeros. Otros productos como los guantes, los empaques, las llantas están elaborados con látex o caucho que son de naturaleza natural o sintética y también les llamamos elastómeros o hules. Otra forma de poder encontrar polímeros son en productos textiles como el algodón, la seda, el lino, también materiales como el poliéster, nylon, el elastano. Todos ellos son polímeros. Así que podemos ver que nuestra vida está rodeada de productos cuyo componente principal es un polímero. Empecemos por preguntarnos qué es un polímero. En esta diapositiva vamos a revisar otras aplicaciones adicionales como los materiales de construcción. Podemos ver que anteriormente se utilizaba mucho la madera. En esta diapositiva podemos ver algunos ejemplos de polímeros o fibras naturales. Recordemos que nosotros como humanidad empezamos nuestra historia utilizando aquello que encontramos en la naturaleza. Entonces, ejemplo de ello pueden ver aquí el gusano de la seda, el algodón como planta que utilizamos para elaborar ropa, prendas de vestir, la madera que ha sido muy importante a lo largo del desarrollo de la humanidad. Hoy en día lo utilizamos poco, bueno, sobre todo para muebles de madera, pero antes era un medio de construcción importante, además de ayudó mucho a la elaboración de papel y sobre todo de pergamino en la antigüedad, como podemos ver aquí en ejemplo. Las plantas han sido muy importantes en esa parte y también podemos ver otro tipo de polímeros que hoy en día son muy importantes, hablando del desarrollo de polímeros de especialidad, como es descubrir de qué material, cómo está elaborada precisamente la tela de la araña y que nosotros buscamos sintetizar o producir de manera sintética. Siguiendo con los polímeros naturales, uno que ha sido muy relevante es el caucho natural, proveniente del árbol del caucho. Aquí podemos ver una imagen donde lo que se hace es sangrar al árbol, se le hace un corte y va cayendo esta savia lechosa que posteriormente se deja secar y que forma un látex natural que se utiliza para diversos productos, como podemos ver en esta imagen, para la suela de zapatos que se utilizaban antiguamente. Este látex fue muy importante en la época prehispánica y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Podemos ver en esta imagen el uso que le daban nuestros pueblos prehispánicos mesoamericanos al látex, con el cual recubrían telas, que podemos ver aquí una representación del lado izquierdo, la presentación que generalmente aparece en los códices, de cómo se nudaban este tipo de capa alrededor del cuello. Del lado derecho podemos ver o imaginar cómo se verían nuestros guerreros, nuestros grandes guerreros águila, nuestros grandes guerreros jaguares, precisamente con esta capa que usaban para protegerse y tenía diferentes funciones. Una de ellas es que con el recubrimiento de látex podían utilizarlo como una capa para protección del sol, pero también para protección de la lluvia porque se volvía impermeable. Y sí, estos son los primeros usos de las capas que después vamos a ver se utilizaron o se copiaron para otros personajes que hoy en día son muy populares. No sabemos de dónde provino la idea de utilizar capas, pero podemos saber que las primeras y más conocidas obviamente son las que utilizaban nuestros guerreros de los pueblos prehispánicos, y aquí estos personajes pues solo lo usan como un adorno, pero es una copia.
Aquí podemos hablar del proceso de vulcanización. En realidad ya era utilizado por los olmecas hace 3500 años. Ellos lo que hacían era mezclar este látex proveniente del árbol del caucho con un jugo que se extraía de una planta o una enredadera tropical llamada Hipomea alba. Este extracto contiene compuestos de azufre y este proceso de vulcanización es menos contaminante que el proceso de Goodyear, es que se describió en 1839 aproximadamente, porque en este caso no necesita calor. Se podía polimerizar simplemente mezclando con este jugo y colocándolo al sol, y de esta manera se lograba esta vulcanización y la impermeabilización de las capas de las que hemos hablado. Ahora revisaremos un poco de historia. Antes de 1800, nosotros utilizamos aquellos productos provenientes de la naturaleza, tanto como el algodón, lina y aquellas resinas provenientes de muchos árboles y plantas, por lo cual todavía hoy en día en la industria a los polímeros se les conoce como resinas. Después, bueno, en 1839 se reporta la vulcanización por Goodyear del caucho y quiero llamar su atención sobre el celuloide. En 1868 lo que se hace es tomar este producto de la naturaleza, celulosa, y se nitra. Y se obtiene una película que se utiliza posteriormente para elaborar películas fotográficas, conocidas precisamente como celuloide. Este material, por su naturaleza siendo un nitrato, recordemos productos como el TNT, trinitrotolueno o la nitroglicerina, estos productos nitrados tienden a ser explosivos, de tal manera que este celuloide era un problema y por lo cual en 1908 se desarrolla un nuevo producto, se modifica esa celulosa, pero obteniendo el acetato de celulosa, que es un producto combustible, pero no explota como la nitrocelulosa. Y para los gustosos de las buenas películas, estas imágenes precisamente nos muestran el peligro de la nitrocelulosa. Si recuerdan esta película, son imágenes de Bastardo sin Gloria, en donde al final ven a la actriz precisamente enrollando esas películas, colocándolas detrás de lo que es la pantalla de proyección. Y bueno, ustedes vieron el final, ya no se los describo, y a los que no los vieron los invito a que vayan a verlo, porque ahí se ve precisamente el impacto o la fuerza de la explosión de esta nitrocelulosa. En esta diapositiva podemos ver que una vez que el nitrato de celulosa entró en desuso, se empieza a utilizar el acetato de celulosa y con él se desarrollan películas fotográficas como las que ven en su pantalla, también discos precisamente llamados de acetatos, también lentes o algunos otros productos comerciales, y en la parte derecha superior vemos membranas. Actualmente las membranas que utilizamos tanto para diálisis y separación de gases, muchas de ellas son poliamidas. Ahora que sabemos dónde podemos encontrar a estos materiales poliméricos, vamos a definir qué son. Bien, esto proviene de dos palabras griegas. En principio, mono significaría uno y mero significa unidad. Nosotros, a partir de estos monómeros, de estas moléculas únicas, las vamos uniendo para formar moléculas más grandes. Una macromolécula gigante, que en este caso sería un polímero donde tenemos muchas de estas unidades. Entonces, polímero significa muchas unidades. ¿Cómo las vamos a representar? Entre corchetes. Dentro de esos corchetes, que pueden ser cuadrados o redondos, ubicamos el monómero, la estructura química, y ponemos como subíndice una N o una X que representa la cantidad de veces que este monómero se va a repetir. ¿Qué tan grandes son estas moléculas? Bueno, llegan a tener un peso molecular mayor de 10.000 gramos por mol, lo que le da las propiedades características de todo lo que vamos a ver y que hemos visto en anteriores diapositivas. La mayoría de estos plásticos se pueden reciclar. ¿Cómo los vamos a identificar? Bueno, se les coloca un código de identificación que consiste en un triángulo de 3 flechitas con un número que nos indican qué tipo de plástico es para poderlo reciclar. En el número 1 es PET, que es polietileno-tereftalato, en el 2 es polietileno de alta densidad, el 3 es PVC, el 4 es polietileno de baja densidad, el 5 polipropileno, el 6 poliestireno y el 7 para otros. Cada vez que vean ustedes estos recipientes, deben separarlos para facilitar que precisamente vuelvan a entrar en el ciclo de transformación y se puedan aprovechar.
¿Cómo lo sintetizamos? Bueno, a través de reacciones químicas que obviamente inician con monómeros. En esta representación vamos a ver que el monómero es una figurita, un muñequito, con sus dos manos, y la idea es que cuando baja las manos y se une a otro, van formando una cadena muy grande. Esa cadena son enlaces covalentes y nos representa la forma en que va creciendo esa cadena polimérica hasta alcanzar un número n de monómeros. Ese número n se le llama grado de polimerización, ya como habíamos visto en la representación anterior. Hablando de estas reacciones, cuando tenemos una unidad le llamamos monómero, cuando se une a otra son dos monómeros y le llamaríamos dímero, cuando tenemos tres se llamaría trímero, si sigue creciendo la cadena y tenemos varias unidades se llamaría oligómero, oligo significa algunas unidades, y lo seguimos creciendo para formar polímero, que significa muchas unidades. Aquí les represento dos cadenas de polímero. Y aquí lo que sucede en la reacción, como es sintética, es que muchas veces va creciendo la cadena y quedan muy pequeñas unidades que podrían ser dímeros y trímeros u oligómeros, pequeñas moléculas que no terminan de polimerizar, pero que son compuestos químicos que, si se fijan en esta diapositiva, donde dice plastificante y lo señalo con una flecha negrita, son pequeñas moléculas que quedan atrapadas entre las cadenas más grandes. De su lado derecho podemos ver esta representación donde vemos una cadena grande de polímero y en color azul esas pequeñas moléculas que van quedando dentro o atrapadas dentro de esa cadena polimérica que ya no formaron un polímero. ¿Por qué se vuelve importante? Porque vamos a hablar de cómo estas pequeñas moléculas dentro del material polimérico van a afectar nuestra salud. A esto nosotros le llamamos monómero residual y se da en muchas reacciones químicas, por lo tanto hay muchos plásticos que tienen este tipo de moléculas que actúan como plastificantes, es decir, vuelven el material más flexible, pero vamos a ver qué efectos tienen en nuestra salud. Generalmente cuando tomamos agua, si no terminamos el contenido de estas botellas, es probable que las dejemos en el auto o que las dejemos expuestas al sol durante algún tiempo y después cuando volvamos a tomarla no sepa diferente. Generalmente nosotros como consumidores lo atribuimos a que el agua está caliente y por lo tanto cambia el sabor. Y sí, efectivamente tiene que ver con las sustancias que están solubilizadas en la misma. ¿Qué sucede con estas botellas de plástico? Bueno, cuando las dejamos en el sol, empieza a calentarse el plástico y de este monómero residual del que habíamos hablado, estas moléculas pequeñas empiezan a aumentar su energía cinética. Empiezan a moverse en el material y empiezan a migrar, a moverse a la superficie de ese plástico. ¿Qué pasa cuando llegan a esa superficie? Bueno, entran en contacto con el agua y se disuelven en ella. Y esto puede ser también consecuencia o que contribuya al sabor que nosotros percibimos. Pero ¿qué nos hace este monómero residual cuando nos lo estamos tomando? ¿Qué tipo de efecto en la salud puede causar? Aquí les muestro un reporte y también la fuente de donde se obtuvo, donde quiero llamar su atención sobre la columna 3, sobre los efectos que tienen en nuestra salud nosotros como consumidores. En este caso mencionan que afecta a los sistemas renal, cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, reproductivo y respiratorio. Los impactos incluyen cáncer, diabetes y toxicidad para el desarrollo humano, sobre todo en niños. Dentro de las sustancias que contienen elementos potencialmente tóxicos también se encuentran los pigmentos y los colorantes, que se utilizan algunos en alimentos. Pero aquí vamos a hablar de monómero residual, del que estábamos hablando del uso de plásticos. Bien, en este caso, pues ¿quién de nosotros no ha comido una de estas sopas instantáneas que vienen en este unicel y lo metemos al microondas? Bien, si se fijan en esta etiqueta que les estoy colocando, claramente la compañía menciona cuidado caliente, especialmente sirviendo a niños, y sobre todo abajo menciona no cocinar en microondas. ¿Por qué lo habrán colocado? Bueno, precisamente porque si yo abro este recipiente, le adiciono agua y lo meto al microondas, el microondas va a calentar todo el material. Todo ese material plástico del que estamos hablando, en este caso poliestireno, porque el unicel es un poliestireno,
lo calentamos, va a liberar todo ese monómero residual y se va a ir a ese líquido de la sopa. ¿Y saben qué? Terminamos consumiéndolo. ¿Qué se debe de hacer o qué se recomienda? ¿Qué recomienda esta compañía? Bueno, tal como dice su etiqueta, lo que se debe hacer es calentar el agua aparte y adicionársela. ¿Con esto evitamos consumir monómero residual? No, pero sí disminuimos la cantidad que estamos ingiriendo. ¿Por qué? Porque al adicionar agua caliente al recipiente, solo las paredes se están calentando y solo lo que está en esa superficie se va a liberar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Pues no calentar en estos recipientes plásticos. Lo que tenemos que hacer es sacar esa sopa de ahí y calentarla en vidrio o en cerámico para poder alimentarnos en esos recipientes. ¿Qué otros plásticos? Porque además es muy común también que nosotros compremos algún plástico, nuestra mamá compren plásticos y nuestra comida la metamos en microondas. Como esos recipientes no están hechos para microondas, sino para calentarse, pues obviamente los metemos y ya cuando los sacamos están totalmente deformados. Pero aparte de deformarse y ya no ser útiles, como no son recipientes que están hechos para calentarse en microondas, también tienen monómero residual y también lo que estamos haciendo es calentarlo y liberando ese monómero residual a nuestros alimentos y consumiéndolo. Estos son de todas las formas en que podemos nosotros ingerirlos y nos van a empezar a causar daño poco a poco. Otra forma de contaminar el ambiente y contaminar el aire que nosotros respiramos es a través de la quema de plásticos. En esta imagen vemos la quema de llantas que produce todo ese hollín, pero también hay otra quema de plásticos que en algunas comunidades todavía se hace. ¿Y qué hacemos cuando quemamos un plástico? Bueno, pues estamos rompiendo esa cadena gigante de la que hablábamos, la estamos rompiendo en unidades más pequeñas y formando precisamente oligómeros, dímeros, trímeros que van a contaminar el ambiente, el agua, los ríos, mantos acuíferos, el aire y el suelo también. El suelo que utilizamos para agricultura también se está dañando y de hecho muchos animales que consumen la vegetación nativa también están adquiriendo este tipo de contaminantes a través de su alimentación. Hablando de los beneficios que todos estos polímeros naturales y sintéticos han traído a nuestra vida, vamos a empezar a hablar de su impacto en la tecnología. Como tal, nos han servido para desarrollar dispositivos médicos utilizados como implantes, para sistemas de administración de fármacos y genes, también en la ingeniería de tejidos y terapias celulares. Aún más, también hay polímeros sintéticos que se utilizan para la impresión de órganos y modelado celular. Y también han ayudado al sistema de diagnóstico de imagen basados en nanotecnología y dispositivos microelectrónicos, dado que muchos sistemas de estos polímeros pueden utilizarse como base molecular para ello. Vamos a hablar entonces de biomateriales. ¿Cómo los definimos y qué tipo de biomateriales podemos encontrar nosotros aplicados en el área de la salud? Bueno, pueden ser poliméricos, pueden ser metálicos, materiales cerámicos, materiales compuestos o llamados compositos. ¿Y cómo se puede definir un biomaterial? Bueno, su uso en la elaboración de alguna bioparte dependerá de la parte del organismo en que se va a implantar, así como la función para la cual se va a destinar. Aquí les pongo una referencia donde precisamente hay una discusión sobre el significado de un biomaterial. Entonces, ¿cómo definen un biomaterial? Como sustancias que tienen una función en el cuidado de la salud y cuyo desempeño está en función de la interacción con tejidos, células, órganos e incluso virus. Es un material que está destinado a interactuar con sistemas biológicos para evaluar, tratar, aumentar o sustituir cualquier tejido, órgano o función del cuerpo. De acuerdo a Larousse Sainz, define un biomaterial como aquel material sólido presente en los organismos vivos y fabricado por ellos, como quitina, fibrina o hueso. Estos biomateriales de origen polimérico los podemos usar como sustitutos de órganos y tejidos en el cuerpo humano. En esta imagen veremos algunos, como en prótesis oculares, en rinoplastías, cartílago y hueso, en prótesis de mama, como piel artificial, en prótesis de cadera, en prótesis de rodilla,
en tubos de regeneración de nervios, prótesis de oído e incluso válvulas cardíacas, entre otros. Vamos a hablar de un polímero sintético cuyas siglas son PMMA y cuyo nombre es polimetil metacrilato. En esta imagen podemos ver que se trata de un material altamente cristalino, de hecho se considera el sustituto del vidrio, y podemos ver aquí algunas de sus aplicaciones en forma de láminas, en forma de películas, y estos son los usos industriales. ¿Qué hay del uso en la salud? Bueno, quiero comentarles que el PMMA es muy utilizado en la ortodoncia, es muy utilizado como cemento óseo y es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, cómo este material industrial puede ser aplicado y utilizado en la salud, pero también los riesgos que conlleva utilizarlo. Como les mencionaba, este Eurofix que podemos ver del lado derecho se considera un cemento óseo y espero que se pueda leer aquí que dice polimetacrilato de metilo, es decir, PMMA. Y aquí hay un artículo en donde mencionan que utilizan precisamente este polímero para el tratamiento de una fractura facial. Aquí les muestro otro ejemplo de un artículo del Acta Ortopédica Mexicana donde utilizan este material, metilmetacrilato, en el tumor de células gigantas óseas y menciona que se practicó una resección intracapsular con aporte de metilmetacrilato y resección marginal con aporte sostenido con tornillos en 4 casos. Aquí les muestro un ejemplo más de la Revista Odontológica Mexicana, donde hacen un manejo protésico quirúrgico. Aunque en el título no lo menciona, en el resumen pueden leer ustedes que se trata del uso de prótesis inmediatas de metilmetacrilato utilizado por su bajo costo y su fácil manejo. Son algunos de los ejemplos en los cuales se utiliza ampliamente este material con fines reconstructivos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo son estos implantes. En esta imagen podemos ver una prótesis de mandíbula. Estos implantes dentales generalmente son materiales sintéticos que son insertados dentro de la mandíbula o del maxilar. Su fin o su función es proporcionar soporte y mejorar la estabilidad para dentaduras, ya sea removibles, puentes fijos también, como se ve en la otra imagen. Aquí es muy importante recordar que hay una combinación de materiales cerámicos o materiales metálicos con polímeros. Un ejemplo que aunque no está aquí son las prótesis, por ejemplo, de rodilla. Estas prótesis generalmente son metálicas, algunas son aleaciones de titanio. ¿Y entonces en dónde se utiliza el polímero? Bueno, si nosotros colocamos un metal en una rodilla, por ejemplo, el movimiento va a hacer que este metal esté friccionando todo el tiempo el hueso y lo pueda llegar a fracturar o a lastimar, causar inclusive dolor. ¿Cuál es la función del polímero en este caso? Lo que se hace es colocar precisamente una capa intermedia entre el hueso y esta parte metálica, y esta parte lo que va a hacer es no solo proteger al hueso del desgaste, sino también va a reducir, a absorber un poco del impacto y ayudar a que funcione muy bien estas prótesis. Hemos hablado de los beneficios, pero ahora hablemos de los riesgos. Como ejemplo, les muestro precisamente un artículo de la Revista Odontológica Mexicana donde tratan el tema que hemos estado hablando, monómero residual en marcas comerciales para base de dentaduras. Nosotros hemos acudido generalmente a los dentistas y nosotros cambiamos las amalgamas por resinas. Las resinas, algunas de ellas suelen ser de metilmetacrilato. Estas resinas para poder polimerizar requieren que se les aplique luz, como podemos ver en la imagen, para que puedan terminar de polimerizar y formar esa cubierta del diente. Les voy a platicar anécdotas pasadas, hace mucho, pero que sí ocurrían. Cuando se iniciaba el uso de las resinas, generalmente no se tenía un control de ellas y ocurrió en algunos casos que ponían la resina en el diente y le dejaban más tiempo la luz ultravioleta
¿Y qué es lo que sucedía? Que sí se polimerizaba, pero la resina se hacía cada vez más dura, más rígida. ¿Y qué sucedía en ese diente? Bueno, pues que generaba un esfuerzo sobre el diente y al masticar algo duro como una nuez o alguna otra cosa o con el uso constante, terminaba por romperse el diente debido al esfuerzo que estaba llevando a cabo esa mordida. ¿Y qué pasaba? Pues si acudían al dentista y les decían, no, pues es que ya se le fracturó la muela, el diente, hay que retirarlo. Y no, la consecuencia era la resina y que había sido curada con exceso, es decir, polimerizada de más. Ese es uno de los primeros problemas que hubo. Obviamente los dentistas tampoco sabían cuál era la causa. Con los estudios se demostró que esa era la razón. Hoy en día ellos saben cuánto tiempo deben dejar esa lámpara para que genere el material con la resistencia necesaria, pero no más de ella. Bien, ¿qué otra cosa podemos encontrar hoy en día? Bueno, como ustedes saben, si ustedes les ponen una resina y ahora, al contrario, si no polimeriza bien, ¿qué ocurre? Si esa capa superficial no queda totalmente rígida, lo que va a pasar es que en nuestra boca tenemos 36, 37 grados, tomamos café caliente, ¿qué creen que va a pasar? Si no está bien polimerizada, calentamos esa resina, nuevamente estamos calentando un plástico y lo que está pasando es que si lo interior no está polimerizado, monómero residual llega a la superficie y lo estamos ingiriendo nuevamente, aunque sea en pequeñas cantidades. Ese es uno de los problemas que puede haber en las resinas dentales. Hoy en día realmente ya está muy minimizado, está muy controlado este proceso, pero les quiero llamar la atención sobre el texto o la imagen que puse abajo de estas. Creo que puedo hablar del tema porque es un tema público, se conoce muy bien, se encuentra en las redes de hecho, donde menciona metilmetraquilato, que es la sustancia que llevó a la muerte a Silvina Luna. ¿Qué sucede con este material? ¿Por qué hablan de que causó la muerte? Bueno, nosotros hemos visto que este material se utiliza para hacer implantes. Funciona, de hecho. ¿Por qué entonces llevó a la muerte a alguien? Bueno, porque a estas personas o a esta chica en particular, lo más seguro es que le colocaron un metilmetacrilato de uso industrial, como el que acabábamos de ver. ¿Qué sucede con el industrial? El industrial es un material económico, barato, pero que cuando se polimeriza o no se polimeriza bien, genera una gran cantidad de monómero residual. Y si esto se lo inyectaron a esta chica y termina entrando a torrente sanguíneo, pues entonces empieza a causar daño en todo el cuerpo. Y seguramente es lo que le pasó. Entonces, ojo con esto, o sea, las resinas que se utilizan, tanto dentales como las que se utilizan para hacer implantes, son materiales que han sido polimerizados, ¿sí? Y cuidados para que si generan monómero residual sea mínimo, ¿de acuerdo? Entonces no es lo mismo utilizar un material de uso industrial a uno grado médico. Esa es la diferencia. Y obviamente el costo es muy diferente. Aunque no lo puse de ejemplo, quiero mencionarles también que esto ocurrió mucho también cuando apareció en Estados Unidos los implantes mamarios que eran hechos de siliconas. Las primeras mujeres que les colocaron estos implantes murieron de cáncer, hay que decirlo. Es un estudio también que pueden ustedes revisar en internet. Y aquí les pongo otro ejemplo, porque este también es muy conocido, es de una actriz mexicana, cantante y actriz, que se dio a conocer mucho su caso. Y ella, precisamente aquí está establecido que una sustancia denominada metilmetacrilato fue la que le inyectaron para agrandar sus glúteos. Bien, les platico lo siguiente en términos generales. Este material, ¿por qué se lo inyectaron en los glúteos? Pudieron haberle inyectado, no sé, siliconas, algún otro material. ¿Por qué esto? Bien, porque este material, como ustedes lo estaban viendo, sobre todo al principio les puse las aplicaciones industriales, es un material que puede llegar a tener muy buena rigidez. ¿Qué es lo que sucede y que sí funciona? Si lo colocan precisamente debajo de la columna donde empiezan los glúteos, es posible que ayude a sostener toda esta parte del músculo
y el glúteo no caiga por efecto de la gravedad, por efecto de la edad o la falta de ejercicio. Entonces sí tiene una función, sí podría ser utilizado, pero a ella le inyectaron un metilmetacrilato de uso industrial. ¿Qué le pasó? Bueno, es muy conocido el caso, pero imagínense que este monómero en su forma, o oligómero, que es en la forma en que se lo inyectaron, es un material que al entrar dentro del cuerpo lo que empieza a hacer es a quemar y a matar todas las células y todo alrededor. Entonces esto se formó como una gangrena, eso fue algo que ella le dio, pero tuvo muchísima suerte porque no llegó a torrente sanguíneo, así que no falleció. Pueden revisar su caso y estas son las consecuencias precisamente de utilizar un material, pero no con el grado que se requiere. Continuamos hablando de biopolímeros, pero aquellos basados en recursos renovables y degradables que cumplen con el criterio de biodegradabilidad y compostaje. Entre ellos tenemos, por ejemplo, aquellos basados en biomasa, como proteínas y polisacáridos, como ejemplo el almidón y la celulosa, en monómeros bioderivados, como los polilactatos, o aquellos que son producidos por organismos como bacterias, hongos y levaduras. Un ejemplo de ellos es el PHA, que es polihidroxialcanoato. De los polímeros de origen natural, podemos mencionar aquellos de origen animal como el colágeno, de origen marino como el quitosán, de origen microbiano que ya habíamos mencionado como el PLA y el PHA, de origen vegetal como proteínas, polisacáridos y lípidos, y como polímeros sintéticos la mayoría derivados de origen fósil como el petróleo, sintéticos como el PMMA y las siliconas. ¿Dónde los podemos utilizar? Bueno, generalmente se hacen mezclas poliméricas para su uso en dispositivos biomédicos. Entre las aplicaciones posibles es en el uso de las prótesis, que ya hemos hablado de ellas, y también como transportadores de fármacos. Una aplicación de estos biomateriales poliméricos puede ser usados como injertos. Sabemos nosotros que de los tipos de injertos puede ser el autoinjerto, el aloinjerto y el senoinjerto. Bien, dentro de estos injertos los polímeros no los podemos utilizar, bueno, en piel, en huesos, en válvulas cardíacas, lentes intraoculares, en las prótesis que habíamos mencionado de cadera y de rodilla, injertos vasculares o materiales absorbibles. Cuando un material se utiliza como un injerto, bueno, han pasado a través de generaciones. La primera generación lo que buscaba era que las propiedades físicas de este biomaterial fuera igual a la del tejido reemplazado. La segunda generación lo que buscaba es que estos materiales fueran bioactivos, un ejemplo son los vidrios cerámicos o también materiales compuestos. ¿Qué características debe tener este biomaterial? Bueno, ser biocompatible, dentro de estas características que sea bioseguro, bifuncional y que tenga biocompatibilidad térmica. Sobre todo en los aspectos dentales es muy importante esta última propiedad. No debe causar infección, no debe generar inflamación crónica, no ser tóxico, pero también sus derivados de degradación no deben ser tóxicos. No causar trombogénesis, tener estudios de validación y tener en algunos casos pruebas mecánicas dependiendo del uso al final que estén destinados. Vamos a hablar de otra aplicación de los biopolímeros, sobre todo polímeros de origen natural, donde pueden ser utilizados para nanocápsulas o microcápsulas. En esta imagen está basado el principio de este sistema, en el cual tenemos un principio activo y un contenedor. Un ejemplo de estos casos es que el principio activo, para poder entrar en el contenedor, tenemos que cambiarle su forma. Se ve como cambia de color a amarillo, entra dentro del contenedor. Una vez en el contenedor, va a ocurrir nuevamente un cambio en su estructura que lo va a convertir en azul y de esa manera ya no puede volver a salir. Bien, ese es un principio general con el cual se pueden proteger. ¿Para qué nos sirve proteger un material o un principio activo con una cápsula? Vamos a ver un ejemplo de un antibiótico. Como ustedes saben, cuando nosotros ingerimos un antibiótico, porque estamos enfermos, por ejemplo, por una bacteria, al ingerirlo, este principio activo va a actuar sobre todas las células que se encuentren. De hecho, lo primero que va a hacer es atacar la flora intestinal.
Siempre que tomamos un antibiótico, decimos que ya dañó nuestra flora intestinal y tenemos que tomar probióticos y prebióticos. Bien, ¿qué sucede si nosotros este antibiótico lo encapsulamos? Bueno, lo encerramos en una pequeña esfera. ¿Y qué sucede? Que ahora, en vez de atacar todo el sistema, nos puede viajar a través del organismo y cuando encuentre una condición que puede ser temperatura, puede ser pH o inclusive condiciones como en este caso de oxidación, esa cápsula va a abrirse y va a permitir que el principio activo salga y actúe donde debe actuar o contra quien debe actuar. ¿Qué beneficios puede traer? Bueno, en principio, que vamos a ingerir menor cantidad de antibiótico, va a ser mucho más regulado, más específico. El otro beneficio es que no va a dañar a ninguna otra célula dentro del cuerpo y eso trae muchos beneficios a largo plazo. Se está trabajando mucho en ello. ¿Y cómo son estas nanocápsulas? Vamos a verlos en la siguiente diapositiva. Así es como se ve en el microscopio. Estas cápsulas, del lado derecho podemos ver cuando están todas redonditas colocadas sobre una fibra y también podemos ver al lado cuando ya están rotas, ¿no? Ya se ven aplastadas. Un ejemplo que ustedes pueden ver en su vida diaria de estas nanocápsulas es, por ejemplo, en estos suavizantes que ponen a la ropa. De hecho, los anuncios, ustedes ven en el anuncio que la chica sale del elevador o va caminando y se va moviendo y va dejando como el aroma. Bueno, eso es una realidad. ¿Qué es lo que sucede en este proceso? Bueno, lo que hacen es encapsular el aroma en estas cápsulas. Y precisamente como se ve en esta imagen, esas cápsulas se adhieren a las fibras de la ropa. Bien, si ahí está encapsulado el aroma, entonces ¿cómo hacemos que huela la ropa? Bueno, pues tenemos que romper esas cápsulas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, puede haber dos formas. Una de ellas es por frotación, es decir, cada vez que se frotan, va rompiendo las cápsulas, se va liberando olor y la ropa obviamente huele rico, ¿no? La otra es por un golpe, podemos golpear un poco el brazo y con eso también se va liberando. O como en el ejemplo del anuncio donde al caminar por la frotación se van rompiendo esas cápsulas y van liberando ese aroma. O sea que sí es real. Hay más aplicaciones prácticas sobre esto, pero es un ejemplo de lo que se pueden utilizar. Quiero comentarles que un material que puede ser utilizado para formar estas cápsulas puede ser el mucílago de nopal. De hecho, aquí les estoy mostrando la composición. Contiene galactosa, arabinosa, gilosa, ácido galacturónico. ¿De acuerdo? ¿En dónde lo podemos utilizar este mucílago de nopal? Bueno, aplicación en bioplásticos, películas y recubrimientos comestibles, para la industria farmacéutica, alimentaria y cosmética. Quiero ver un ejemplo de cómo se ve este mucílago de nopal a continuación. Otra planta que puede ser muy aprovechada es precisamente la aloe vera. En este caso, aquí les estoy mostrando la estructura que contiene la hoja. Lo que se usaría es precisamente la pulpa o el gel, que es la parte interna de la hoja, de donde se puede obtener también un mucílago y que se puede utilizar para formar nanocápsulas. Este es un ejemplo de cómo se ve ese gel obtenido de la aloe vera. Del lado derecho pueden ver sobre dos cubreobjetos cómo se ve cuando se obtiene el gel y se ven las fibras molidas de la pulpa. Y cuando ya se concentra pueden ver ese gel que se ve muy homogéneo de la parte superior. Ese mismo es el que ustedes pueden observar en el vaso de precipitados del lado derecho. Esa es la consistencia que se obtiene y con este ya podemos empezar a trabajar para formar microcápsulas. De hecho, quiero comentarles que estamos colaborando con el doctor Ángel Antonio Bertiz Hernández, de aquí de la Cuara de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y esos son parte de los resultados, solo en imágenes. Estamos utilizando aquí el gel de aloe vera
Hemos obtenido algunas microcápsulas, estamos en proceso de trabajar con ellas, pero aquí pueden ver diferentes estructuras. En la primera, de hecho, se puede ver el tipo de película que se están formando y bueno, es un trabajo que ya iniciamos y que continuaremos. Entonces, así de bonitas se pueden ver. Finalmente, quiero comentarles que sí hay mucho trabajo todavía pendiente. Podemos hablar sobre biomateriales, sobre polímeros naturales y sintéticos. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer. Quiero terminar esa conversación hablándoles precisamente de la importancia de regresar a utilizar polímeros de origen natural. ¿Por qué razón? Porque podemos modificarlos y podemos utilizarlos para diversas aplicaciones tecnológicas y sobre todo en el área de la salud, pero con el beneficio de que puedan regresar a la integración de lo que es el ciclo de carbono, del ciclo del nitrógeno, y que regresen a la naturaleza formando precisamente parte de la biomasa y que podamos seguir utilizando sin contaminar. Así que los invito mucho a seguir trabajando en esta área, a reciclar todo el material plástico que utilizamos en casa, a reusar si es posible, a reducir el consumo también de plásticos, porque somos una comunidad y una sociedad que tenemos que ser cada vez más conscientes de nuestro impacto, no solo a nivel social, sino también a nivel ambiental. Y bueno, muchísimas gracias por su atención.